Fair use notice. To all those human concerned. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips that balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo, como siempre, muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. También un saludo muy especial a mis queridas amigas y amigos de Testigos de Jehová, que siempre visitan mis videos y me dan comentarios muy elocuentes que ayudan mucho a este foro. Quería tocar brevemente un asunto que tiene que ver con una doctrina muy importante de la sociedad Watchtower, que le introdujo a la sociedad el pastor Charles Taze Russell. Una doctrina que él aprendió de su mentor, de su maestro, el señor Nelson Barbour, cuando formó parte de la Iglesia Segundo Adventista en el año de 1887. Entró a trabajar con el señor Nelson Barbour como segundo coeditor de la revista El Heraldo de la Mañana. Y en esa revista los dos compartieron sus enseñanzas, que compartían por igual, que creían lo mismo. Entre ellas, ambos publicaron una doctrina que Russell aprendió del señor Nelson Barbour, de este adventista del segundo advenimiento, que tiene que ver con el tiempo señalado de las naciones o el tiempo de los gentiles, donde intervienen tres cifras matemáticas, que es un cálculo de los 7 tiempos que funcionaban del libro de Daniel, que son 7 tiempos de 360 días, que dan 2520 días, un año por un día por un año, nos daba un total de 2520 años, que empezó a contarse desde 606, la fecha que fue Jerusalén desolada, y entró a los gobiernos gentiles a reinar o gobernar la tierra, con la caída del rey Sedequías, que fue el último rey de Israel. Se hace un cálculo matemático, 2520 días de Daniel, capítulo 7, comparado con el año de 607, mejor dicho, 606, antes de la era cristiana, haciendo esa operación matemática de resta, es decir, 2520 días menos 606 nos da el año 1514 como la fecha que terminaría el tiempo de los gentiles en la tierra o el tiempo general de las naciones, en que culminaría pues ese arrendamiento que estaba en la tierra como arrendada en dominio de los gobiernos gentiles temporalmente, como si fuera un inquilino dominando la tierra, como un arrendador, como un inquilino. Y que ese periodo de inquilinato, digamos, cedido a los gobiernos gentiles, culminarían en 1914, en base de estas profecías bíblicas de los 1520 años, que eran los 7 tiempos señalados en el libro de Daniel, una visión. Si es un cálculo matemático, pues quitándole el tiempo en el cual Jerusalén fue desolada y que fue en el 606, menos 2520 años, daba el año 1914 de nuestra era cristiana, que era la fecha del cese, del fin, del inquilinato, digamos, de una manera, de los gobiernos gentiles en posesión y dominio de la tierra.
y que a partir de ese año, como enseña la ciudad Watchtower, o enseñó también el pastor Russell, porque esa fue una doctrina introducida por él en su Atalaya de Sion en 1879. Esta doctrina decía pues que el año 1914 culminaría de todas maneras los gobiernos gentiles en la tierra. Esa es una doctrina que recibe la Watchtower, es su caballito de batalla. Hizo un DVD Fe en Acción 2010 donde ponen al visionario, el gran iluminado, por decirlo de una manera, el pastor Russell, que explicó esto de los 7 tiempos de Daniel, que fue el único que pudo interpretarlo, que pudo ver esa visión, entender lo que significaban 7 tiempos, y el 106 como la fecha supuesta de la caída de Jerusalén, que daba pues esa resta matemática, el año 1914 como el cese de los gobiernos gentiles en la tierra, reinando desde el 606, cuando el rey Sedequías fue depuesto de su poder por Nabucodonosor. Y que ese periodo de gobiernos gentiles en la tierra tenía que culminar en algún momento dado y restaurarse en la tierra otra vez ese reino que se le quitó a Israel con el rey Sedequías. Russell pensaba que ese reino no se iba a establecer en los cielos, que ese reino que iba a empezar en 1914, apenas terminar el tiempo de los gentiles, con Cristo como rey, iba a ser un reino terrenal en la tierra, con un reino terrenal cuyos, digamos, que significaba la restauración del reino de Israel, que las promesas hechas Dios a Abraham, Isaac, Jacob tenían que cumplirse de todas maneras, y que la ceguera en que se hallaban los judíos iba a culminar en 1914 totalmente, pero que empezaría a desaparecer la ceguera durante el tiempo de la restauración de todas las cosas, es decir, cuando Jesús inició su segunda parucía invisible en 1874, como enseñaba Russell, iba a haber pues un periodo de 40 años de ahí en adelante, de 1874, en que se inició la segunda presencia de Cristo, conforme, como repito, enseñaba la Watchtower y el señor Russell, durante toda su vida, durante toda su presidencia, hasta 1900, la señora Watchtower enseñó que la segunda presencia del Señor había iniciado en 1874, y eso lo enseñó hasta los años 1930. Entonces, Russell decía que en 1974, al Jesús venir por segunda vez, una presencia invisible en ese año, 1974, una parucía invisible, habría 40 años desde esa fecha hasta 1914, que habría un periodo de la cosecha, es decir, que habría que rescatar de la gente buena de la humanidad para que se pudieran salvar. Tenemos que cosechar el vino bueno, la uva buena de la tierra para convertir en buen vino, decía, ¿no? Ese era el tipo de la cosecha, que duraría 40 años hasta 1914, en que ya, de todas maneras, vendría el Armagedón, se iniciaría el reino, sería inicio al reino, Jesús como único rey en la tierra, gobernante, y que para el año 1914, durante el periodo de la cosecha, de la restauración, el periodo de restitución, los judíos iban a recobrar paulatinamente la ceguera en que se hallaban, y ya durante esos 40 años iban a recuperarse de esa ceguera por haber rechazado al Señor, y iban a reconocer a Jesús como su Mesías, justo con 1914 cuando volvieran a venir, y ahí se acabaría la ceguera, y que el pueblo de Dios volvería a ser el pueblo escogido de Dios en 1914, cuando Jesús iniciara el Armagedón, acabara el tiempo de los gentiles en la tierra, el periodo de angustia acabara, no habría más gobiernos gentiles en la tierra, reyes que gobernaran la tierra, hombres imperfectos, que desaparecería la maldad en la tierra, que el anticristo sería destruido, es decir, la Iglesia Católica para Russell era el anticristo, y que el papado iba a tener que ser también destruido, 1914. Todo eso involucraba pues el fin del tiempo de los gentiles en la tierra,
la restauración del pueblo de Israel nuevamente, cesando la ceguera en que se hallaban, que volverían a ser el pueblo de Dios, que el reino se establecería en la tierra totalmente para 1914. Y que el reino se daría inicio finalmente en 1900. Que el reino sería, que el reino de Dios sería inicio en 1914. Y ya no habría pues en la tierra ningún gobierno gentil. Ese es el punto. Yo quería leerles a ustedes, este es un pequeño resumen que les he dado, lo que el pastor Russell dijo con respecto a esta doctrina muy importante de la Watchtower, que lo trata mucho en su ID Fe en Acción 2010, donde ponen pues a Russell, que fue el único que pudo haber descubierto esto de los 2520 años, 306. No, eso fue una doctrina que él aprendió de Nelson Barbour, que se le enseñó a Russell. Y cuando Russell se separó de Nelson Barbour, se robó doctrinas que aprendió de la iglesia segunda adventista. La doctrina del tiempo señalado de las naciones, o el tiempo argentino, que se llama la Watchtower, es una doctrina adventista, segundo adventista, donde se mire. Es una doctrina adventista que entró en la Watchtower. Pero no solamente acaba ahí, porque esta doctrina, el señor Nelson Barbour la aprendió también de la iglesia de Elena G. de White, que también predicaba lo mismo. Y así la iglesia adventista del séptimo día también creía esta doctrina un poco variada, porque la calculó John Aquila Brown en 1921. En 1821 que estoy hablando. En 1821 John Aquila Brown escribió un libro tratando sobre ese tema de los 7 tiempos, y se remonta a tiempos mucho antes de Nelson Barbour todavía. Nelson Barbour aprendió esta doctrina de los adventistas, de la iglesia adventista a la cual él pertenecía. Y luego la pasó a la iglesia segundo adventista. Y cuando Russell se involucró en la iglesia segundo adventista, Russell la pasó a la Watchtower. Así que es una doctrina totalmente adventista, esta del tiempo señalado en Naciones Tiempo Argentino. Y cuando se ve el DVD Fe en Acción 2010 a Russell como un gran visionario, como un gran iluminado, que él descubrió este cálculo de 2520 años, que lo hace pasar así la Watchtower para ponerlo a Russell como un hombre guiado por Dios, como un hombre que pudo ver lo que además religiones no podían ver. Eso ya lo había visto tiempo atrás, este cálculo matemático, el señor John Aquila Brown, con un libro que escribió, se llama The Eventide de 1821, se llama Eventide. Y no fue una doctrina que la descubrió Russell, ni tampoco el señor Barbour, que era mayor que Russell en edad, llevaba como 40 años de diferencia en edad. Y tampoco, como digo, lo descubrió Nelson Barbour, sino que él a la vez lo aprendió de la iglesia a la cual pertenecía, de los adventistas, que a la vez estos adventistas la tomaron de John Aquila Brown, que escribió un libro, como dije, se llama Eventide, donde trata el tema de Daniel, de los 7 tiempos, y pone su año de caída de Jerusalén un poco diferente, pero que da una fecha diferente para el fin del tiempo de los gentiles. Pero es la misma idea. Este es el libro, el segundo tomo de los estudios de la escritura del pastor Russell, escrito en 1889, queridos amigos. Se llama The Time is at Hand. El tiempo se ha acercado. Como siempre la Watchtower anunciando que el tiempo se ha acercado. No sigáis en pos de ellos. Y dirán, el tiempo se ha acercado. ¿Te acuerdas que ese tema? El time is at hand. Yo quiero leerles a ustedes qué es lo que decía el pastor Russell. ¿Qué cosa significaba el tiempo señalado de las naciones o el tiempo de los gentiles? Esta profecía supuestamente que indicaba que el año 1914 acabaría el tiempo de los gentiles en la tierra, de las naciones, y que en 1914 tenía que ocurrir una serie de cosas que él enumeró, fueron 7 cosas, que las voy a poner a continuación,
Vamos a revisar en este libro que trata del tiempo de los gentiles, que es el segundo tomo de 1889. Es el segundo tomo de los estudios de la escritura del pastor Charles Taze Russell. Este es un libro que es de 1889. Vamos a ver qué nos decía el señor Russell. Acá lo podemos ver muy bien. Este es el libro escrito por el pastor Charles Taze Russell. Charles Taze Russell hace un prólogo ahí de este libro. The time is at hand. Yo quiero leerles a ustedes qué es lo que decía con respecto a qué cosa significaba el fin de tiempo de los gentiles, para luego hacer un pequeño comentario y acabar con este video. Bueno, queridos amigos, nos encontramos en la página 76 de este libro. The time is at hand. El tiempo se ha acercado. En la página 76 podemos leer lo siguiente. Voy a traducir para todos ustedes para saber qué decía el pastor Russell respecto al significado de esta doctrina del tiempo de los gentiles. Y él decía lo siguiente, veamos pues qué decía el pastor Russell en este libro de 1889. Y se lee como sigue, queridos amigos. En este capítulo presentamos la evidencia bíblica que prueba que el fin completo de los tiempos de los gentiles, por ejemplo, el completo fin de su arrendamiento cedido para dominación, se alcanzará en el año 1914 de la era cristiana, y que esa fecha será el límite más alejado o máximo del gobierno de hombres imperfectos en la tierra. Y que sea observado que si esto demuestra ser un hecho firmemente establecido por las Escrituras, demostrará, primero, que en esa fecha el reino de Dios, para el cual nuestro Señor nos enseñó a orar, diciendo, venga tu reino, habrá obtenido un total control universal y que luego se instalará o se establecerá firmemente en la tierra. En segundo lugar, demostrará que aquel cuyo derecho es, tomará el dominio, el poder, entonces estará presente como nuevo gobernante de la tierra. Y no solo eso, sino que también demostrará que él estará presente por un periodo considerable antes de esa fecha de 1914 de la era cristiana. Porque el derrocamiento de estos gobiernos gentiles es directamente causado por su quebrantamiento y hecho pedazos como la vasija de un alfarero. Salmo 2.9, Apocalipsis 2.27. Y estableciendo en su lugar su propio gobierno justo. Y estableciendo en su lugar su propio gobierno justo. En tercer lugar, demostrará que en algún tiempo antes del fin del año de 1914 de la era cristiana, el último miembro de la divinamente reconocida Iglesia de Cristo, el sacerdocio real, el cuerpo de Cristo, será glorificado con la cabeza, porque cada miembro debe reinar con Cristo, ser un heredero conjunto con él del reino, y no puede ser completamente establecido sin cada miembro todos juntos. En cuarto lugar, demostrará que a partir de ese momento, es decir, 1914, Jerusalén ya no será pisoteada por los gentiles o las naciones, sino surgirá del polvo del desfavor divino para honrar, porque los tiempos de los gentiles se cumplirán o se completarán. En quinto lugar,
demostrará que para esa fecha, es decir, para el 14 o antes, la ceguera de Israel comenzará a ser quitada, porque su ceguera en parte debía continuar hasta que entre el número completo de gente de las naciones, y así todo Israel será salvo. Romanos 11:25. O, en otras palabras, hasta que esté completo el número de entre los gentiles que deben ser miembros del cuerpo o novia de Cristo, sean completamente seleccionados. En sexto lugar, demostrará que el gran momento de angustia, como nunca ha existido desde que ha existido una nación, llegará a su culminación en 1114 y terminará en esa fecha. Y luego los hombres aprenderán a estar quietos y a saber que Jehová es Dios y que será exaltado en la tierra. Salmo 46:10. La condición de las cosas habladas en lenguaje simbólico, como furiosas olas del mar, derritiéndose la tierra, cayendo las montañas y ardiendo los cielos, habrán pasado, y nuevos cielos y una nueva tierra, con sus bendiciones pacíficas, comenzarán a ser reconocidas por la humanidad perturbada, y el ungido del Señor y su autoridad legítima y justa comenzará a ser reconocida, primero por una compañía de hijos de Dios que habrán atravesado una gran tribulación, la clase representada por M y T en el gráfico de las edades. Ver también páginas 232 y 236 del volumen 1 de la colección de estudios y lecturas del pastor Russell, que se llama El Divino Plan de las Edades. Luego por Israel según la carne y luego por la humanidad en general. En séptimo lugar, demostrará que antes de esa fecha, es decir, de 1114, el reino de Dios organizado en el poder estará en la tierra y habrá herido y aplastado la imagen de los gentiles. Daniel 2:34. Habrá consumido el poder de estos reyes. Su propio poder y dominación serán establecidos tan rápido como sus variadas influencias y agencias, que aplasta y dispersa poderes que sean civiles y eclesiásticos, de hierro y barro. Y así concluye el pastor Russell. Para el pastor Russell, para el año de 1914, acabaría el tiempo de dominio de los gobiernos gentiles en la tierra. Tenía que acabar. No tenía que haber más un gobierno que sea dirigido por personas imperfectas que estén dominando la tierra. Que era el año 1914 el tiempo máximo establecido por las Escrituras, que acabaría el gobierno de hombres imperfectos en la tierra. Y que esto era un hecho que estaba firmemente establecido en las Escrituras, que las Escrituras dedicaban eso. Y era resultado de estar orando a Dios, vénganos tu reino, para que Cristo tuviera un control universal sobre la tierra. Acá notamos nosotros que el pastor Russell enseñaba que este era un reino terrenal. Él no enseñaba que debe ser un reino en los cielos como enseña la Guastavera ahora. Pero eso no lo dicen en el DVD Fe en Acción. Porque tampoco saca a relucir en ese DVD lo que el pastor Russell enseñaba con respecto a este asunto, mostrando como hago yo, que debió poner el DVD Fe en Acción 2010, este libro, para que la gente supiera qué es lo que decía realmente el pastor Russell, y no los engañen tan tontamente poniendo un DVD Fe en Acción donde se omiten una serie de datos importantes, como este, que el reino que creía el pastor Russell iba a ser un reino terrenal, establecido en la tierra, dirigido desde los cielos, obviamente, por Jesús y sus reyes y sacerdotes, todos los ungidos. Pero era un reino terrenal, era una restitución al reino de Israel, porque el pastor Russell era sionista, él creía en las promesas hechas por Dios, primero a Abraham, luego a Isaac y después a Jacob, y que Jehová no ha desechado a su pueblo, según decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 1. Jehová no ha desechado a su pueblo. Y es así que el pastor se enseñaba, pues, y decía que los gobiernos gentiles tendrían que
ser derrocados totalmente y ser quebrados todos los gobiernos en la tierra y hechos siendo pedazos como el vaso del alfarero, según se lee en Salmo 2, capítulo 2, versículo 9, y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 27. Tenía que ocurrir eso en el tiempo de los gentiles, fin del tiempo de los gentiles, 2014. Que todos los gobiernos de la tierra tendrían que ser hechos añicos con el vaso de alfarero, y no debería existir más un gobierno gentil en la tierra, con hombres imperfectos que gobernaban la tierra. Puesto que Jesús entraba ya a formar dar inicio a un reino de Dios, él como rey único, el único personaje rigiendo la tierra, bajo un reino justo de Jesús, desde los cielos, con sus reyes y sacerdotes ungidos, para dirigir la tierra, ese reino que iba a estar comprendido por los israelitas, primero los israelitas y luego lo demás, lo de la grande muchedumbre, primero los israelitas, como el pueblo escogido de Dios, como el pueblo que había recobrado la ceguera, que para el 2014 ya podrían comprender a Jesús, saber que era el Mesías, y que ellos serían los primeros en ser herederos de ese reino, junto con los de la grande muchedumbre, que no eran los del pueblo judío. Eso no ha ocurrido, pues, en absoluto, puesto que todavía vivimos con gobiernos gentiles en la tierra. No ha acabado el tiempo de angustia en la tierra, tenía que acabar en el 14. No vemos un reino de Jesús que esté rigiendo la tierra, que esté gobernando, en absoluto. Uno no puede pensar que Jesús ya inició el reino en el 14, como dice Watchtower, y que él está reinando. ¿Reinando sobre qué? ¿Sobre quiénes? Si en la tierra, justamente, como decía el pastor Russell, tenía que ser barrido todos los gobiernos gentiles en la tierra, hechos añicos como el vaso del alfarero, como les acabo de leer, les acabo de traducir de este libro escrito por el pastor Russell, que todos los gobiernos gentiles tenían que ser añicos como el vaso del alfarero, y eso no ha ocurrido. Ningún gobierno gentil que existe hoy en la tierra ha sido hecho añicos como el vaso del alfarero, ni las iglesias falsas o la religión del anticristo ha sido destruida. Entonces, la enseñanza, la doctrina del fin del tiempo de Gentil 2014 es una farsa, es una mentira, puesto que no ocurrió nada de lo que el pastor decía que tenía que ocurrir en 2014. Cuando él escribe este libro, recuerden, fue en 1889. Es decir, estamos hablando más de 20 y pico años, estamos hablando de algo de 25 años antes de que él viera lo que ocurría en 1914, cuando él escribe este libro. Estamos hablando, pues, 11 más 14 son 25 años. Antes de 1914 escribe este libro. Y él decía que en 1914 todos los gobiernos que tiene la tierra tenían que desaparecer, es ser hechos añicos como el vaso del alfarero, son un libro de Salmo capítulo 2, versículo 9. Pero nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió en 1914. Ni acabaron los tiempos de angustia, porque seguimos viviendo tiempos de angustia, que Cristo sería el único soberano sobre la tierra, y que para 1914 ya todos los ungidos en la tierra tendrían que ser arrebatados para ir al cielo, para estar con Cristo en su reino, todos juntos reinando. O sea, es decir, que en 1914 debieron ya de haber sido recogidos todos los ungidos para que todos juntos, completos, pudieran regir la tierra con Cristo a la cabeza en los cielos. Es decir, que todos los ungidos hoy en día ya debería estar con Cristo en los cielos, desde 1914, todos los 144.000. La Watchtower enseñaba en la época de Russell que la resurrección de los ungidos o de los santos ocurrió en 1878. 40 años de lo que sea la Watchtower ahora, que dice que fue en 1918. En la época de Russell decía que la resurrección de los ungidos había ocurrido
4 años después de su segunda presencia invisible en 1874. Y 3 años y medio después, en 1978, resucitó a los ungidos y dio el inicio al reino en 1878, y que para 1914 ese reino estaría firmemente ya establecido con Cristo y todos ungidos, arrebatados en el cielo. Todo eso no ocurrió, amigos, porque todavía tenemos ungidos en la tierra, más de 10.000 que están vivos en la tierra. No se ha completado ningún número completo en los cielos de los ungidos para que se dé inicio al reino, que esté firmemente establecido, porque actualmente todavía no se ha completado el número exacto de los 144.000 que tienen que estar junto con Cristo para dar inicio al reino. Pero Russell pensaba que para el 1914 todos los ungidos que estaban en la tierra tenían que ser arrebatados, todos. El 1914, para el mes de octubre, para finales de 1914, por el mes de octubre, todos tenían que ser resucitados y a ser arrebatados para ir al cielo, para gobernar con Cristo de los siglos y empezar el reino. Como Cristo como único rey en la tierra, un gobierno justo, sin ningún gobierno colateral en la tierra, mundano, gentil y perfecto, que rija la tierra, porque se supone que es el tiempo final, el tiempo de los gentiles. No puede existir, como existe ahora, gobiernos gentiles en la tierra, porque entonces nada ha pasado. El fin del tiempo de los gentiles no ocurrió pues en 1914, porque Russell decía en 1899, cuando escribió este libro, en 1889, cuando escribió este libro, 25 años de 1914, pensaba pues que en 1914 todos los gobiernos gentiles de la tierra tenían que ser destruidos como el vaso del alfarero, hechos añicos. Y no habría ningún gobierno imperfecto de hombres y violentos en la tierra gobernando la tierra, que su tiempo de arrendamiento desde el 606 en que cayó el rey Sedequías tenía que terminar en 1914, y que tendría que restaurarse a Israel, el reino en la tierra de Israel, en su situación de restauración original, y que los primeros que iban a entrar a ese reino eran los judíos que se recobrarían de la ceguera en que se hallaban en 1914 y reconocerían al Mesías y volverían a ser el pueblo de Dios y estarían en ese reino. Y luego vendrían también los de la grande muchedumbre. Entonces, queridos amigos, esta doctrina que tanto ensalza la Watchtower, el tiempo de las naciones, que 14, y que Jesús está cobrando, es puro cuento chino, porque no reúne los requisitos que les he traducido del libro, que acabo de traducirles, que son los 7 puntos que tenía que ocurrir cuando viniera, se completaría el tiempo señalado de las naciones, los tiempos de los gentiles. En 1914 tenía que haber 7 cosas que tenían que cumplirse, y no se han cumplido, pues, porque se hablaba de que se tenía que recoger a todos los ungidos de la tierra en 1914 para iniciar el reino en ese año, con Cristo como rey, y no habría ningún gobierno gentil más en la tierra, que la iglesia de Cristo sería glorificada, y todos juntos tenían que ir al cielo para reinar con Cristo en 1914. Entonces, y que los judíos se recobrarían de la ceguera y del desfavor divino en 1914, que los judíos ya no dejarían de rechazar al Mesías, cosa que no ha ocurrido, pues, porque todavía existe gente de la nación israelita actual que siguen de favor divino, porque todavía no la ven, están en la ceguera. Entonces, esos requisitos que el pastor Russell dijo que sucedería en el momento de la culminación del tiempo de los gentiles, ninguna de ellos se ha cumplido, porque siguen habiendo en las naciones gobiernos gentiles que supuestamente están gobernando con Jesús desde 1914, paralelamente, no puede ser, paralelamente, los dos, en la tierra. Supone que Jesús debe regir la tierra con sus reyes y sacerdotes,
Pero vemos que la tierra está compitiendo con Cristo, entonces Cristo gobernando desde 1414 como rey, y vemos que en la tierra siguen los gobiernos gentiles haciendo de las suyas. Vemos que la ceguera todavía continúa en los judíos y no culminó en 14. Hemos visto también, pues, como séptimo lugar, decía el pastor Russell, dijo que el fin del tiempo de los gentiles de 2014 demostrará que antes de esa fecha el reino de Dios organizado en el poder estará en la tierra y habrá herido o aplastado la imagen de los gentiles, cosa que no ha ocurrido. Que habría consumido el poder de estos reyes en la tierra, tampoco ha ocurrido. Referido a Daniel 2:34. Entonces nos preguntamos, ¿acertó el pastor Russell con esta fecha como la conclusión del tiempo señalado de las naciones, en 2014? Cuando vemos que todavía sigue existiendo tiempos de angustia en la tierra que tendría que culminar, que todos los gobiernos gentiles de la tierra tenían que ser hechos añicos como vaso del alfarero, que el anticristo, el papado, tenía que ser destruido. Y así lo afirmaban, que eso tenía que ocurrir y que el establecimiento del reino sería en la tierra, no en los cielos. Pero eso no lo dice en el DVD en acción, que Russell creía que el reino era un reino terrenal, un reino celestial, no un reino celestial, como decía en la Watchtower. Por eso no lo dice en el DVD en acción. Russell pensaba, pues, que apenas acaba el tiempo de los gentiles, tenían que ser hechos todos añicos como el vaso del alfarero. O sea, ¿están hechos añicos los reinos de este mundo? Los reinos de este mundo han sido hechos añicos. En el mundo existen muchos reyes. El rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Holanda, el rey no sé dónde. Existen reyes todavía en la tierra y existen también gobiernos que, sin ser una monarquía, son gobiernos gentiles manejados por gente imperfecta que no ha acabado con la angustia en la tierra y los problemas, sino tenía que ser esto hecho por un rey muy especial que era Jesús, que podría culminar con todas estas cosas malas en la tierra, las guerras, los terremotos, las muertes, las hambres, solamente Jesús. Y sigue existiendo hambre, pestes, miseria, pobreza, desempleo. No ha acabado el tiempo de angustia en la tierra. Ya lo vemos nosotros en Chile, lo vemos en Venezuela, gente emigrando a otros países, en Europa mismo, todo el problema que tiene Europa en sus países, el desempleo, España, Italia, en fin, las crisis económicas que están empobreciendo a la gente, la falta de empleo. Hay angustia en la tierra. Justamente eso es lo que iba a hacer Cristo, acabar con eso. Entonces es una imbecilidad por parte de esta religión ultra falsa decir que Jesús ya está reinando en el minuto 14, que los tiempos que tiene sacar el minuto 14 y lo siguen enseñando como unos imbéciles, lo de la Watchtower. Estos imbéciles del cuerpo gobernante que sean una falsedad. Porque eso no fue lo que dijo el pastor Russell, que fue el que introdujo esa doctrina. La Watchtower fue el pastor Russell. Pero dijo que qué cosa ocurriría en el fin del tiempo de los gentiles. Fueron 7 puntos que le acabo de leer. 7 puntos. Se lo he traducido. Entre ellos, que todos los gobiernos de la tierra, gentiles, de hombres imperfectos, serían hechos añicos como el vaso del alfarero. ¿Han sido hechos añicos? Siguen existiendo. Igual que antes del minuto 14. Seguimos con los gentiles. Acabó la angustia en la tierra, las pestes, muertes, hambre, miseria. No, siguen en la tierra. Sigue el sufrimiento en la tierra. Y me viene a decir que Jesús está reinando en el minuto 14. ¿Haciendo qué? No tiene ninguna influencia sobre los gobiernos gentiles. No le hacen caso al rey. Entonces, ¿para qué Jesús está gobernando en el minuto 14? Si el pastor Retrás decía que Jesús, al gobernar el minuto 14, tenía que acabar con la maldad en la tierra, con los gobiernos gentiles, destruir al anticristo, hacerlos añicos, como eso del alfarero, o sea, desaparecerlos. Y que el reino tenía que establecerse en la tierra. ¿Hay algún reino de Dios establecido en la tierra hoy en día? Que me diga alguien con este reino de Dios en la tierra hoy en día.
tal como enseñaba el pastor Russell, que el fin del tiempo de los gentiles significaba el establecimiento del reino de Dios en la tierra, con Cristo como rey, gobernando, dirigiendo la tierra, él solo, sin competencia, sin gobiernos gentiles colaterales. Pero la Watchtower sigue con esa cantaleta, idiotizando a sus 8 millones de testigos de Jehová, diciendo, el fin del tiempo que tiene como 14 porque el año 607 fue la caída de Jerusalén y los 2520 años de la profecía de Daniel capítulo 4 habla de los 7 tiempos y que cada tiempo son 360 días y cada día por un año son 2520 años y ahí te restamos 607, 14, ahí está la fecha. No pasó nada. Una mentira. Porque los siete principios o los 7 cosas que tenía que ocurrir con el fin del tiempo de los gentiles no se ha cumplido. Russell ya había predicho, había profetizado en 1889 cuando escribió este libro, Venga tu reino, lo que significaba el fin del tiempo de los gentiles para 1914. Todavía faltaba 25 años para que eso culminara el tiempo de los gentiles. Y Russell todavía estaba joven en esa época. Y dijo que para 1914 terminara el tiempo de los gentiles en base a esta enseñanza que le dio Nelson Barbour, que fue una patraña, un engaño, estupidez. Y él la metió a la Watchtower para que lo acepten los testigos de Jehová como doctrina. Y lo siguen enseñando hasta ahora, estos babosos. Debieron descartarla hace rato. Y lo siguen poniendo en un día de nación. Que el pastor Russell vio un visionario, ¿ves? Que tenía 2014, ya lo vio de tiempo. Que era el tiempo del fin del tiempo de los gentiles. Lo repite como unos imbéciles. Y no dice qué cosa decía Russell que iba a ocurrir en el futuro, pues. Cuando escribe este libro en 1889, pone 7 puntos que debía a entender o ya saberse que el tiempo de los gentiles había acabado, porque los gobiernos gentiles tenían que ser todo destruido como el vaso del alfarero. No ocurrió eso. Ni tampoco los judíos que acabaron con su ceguera que tenían en 1914, como decía Russell, que la ceguera ellos tenían y que las había llevado al desfavor de Dios, culminaría ese desfavor en 1914, culminaría, que era paulatino, que eso iba a durar 40 años, que poco a poco los judíos iban a culminar su ceguera en 1914, totalmente dejarían de estar en el desfavor de Dios, y que ellos tenían que entrar, esos judíos, al reino terrenal, antes que de la grande muchedumbre. Tenían prioridad, en ese orden. Nada de eso ha ocurrido. Ni los judíos han perdido su ceguera, ni tampoco se ha establecido el reino en la tierra, tampoco se han reunido todos los ungidos en los cielos porque Cristo en 2014 comienza a reinar. Nada de lo que él dijo en estos 7 puntos que he traducido se ha cumplido. Y si eso no se ha cumplido, quiere decir que en 2014 no acabaron los tiempos de los gentiles, porque hasta ahora tenemos gobiernos gentiles en la tierra. El gobierno de mi país, el gobierno de tu país es un gobierno gentil, de hombres imperfectos, que muchos de ellos no creen ni en Dios, y rigen su país, son parte de los gobiernos de la tierra, de esos gobiernos que supuestamente tenían que ser hechos añicos con el vaso del alfarero, para no existir nunca más y acabar ese periodo de pisoteamiento de las naciones en el reino, que había cesado en el 607 con Sedequías, para entrar gobiernos gentiles en la tierra de ese tiempo. No pasó nada y seguimos igualito que después de 607 gobiernos gentiles en la tierra. Y no vimos ningún gobierno de Jesús en la tierra, porque Jesús no permitiría que existiera hambre, pestes, angustia en la tierra, desempleo, enfermedades como nunca, terremotos, guerras. Nada ha cambiado. Y seguir insistiendo que el tiempo que tiene acabó en 2014 es solo para imbéciles, para gente estúpida que ni siquiera se ha tomado la molestia de ver de dónde salió esta doctrina del tiempo de las naciones, cómo la tuvo Russell, y qué decía Russell en este libro, el segundo tomo de las Escrituras de 1889, The Time is at Hand, el tiempo se ha acercado, donde él hablaba qué cosa era esa doctrina, qué consistía esa doctrina, y qué 7 cosas tenían que ocurrir para el futuro, en 1914, que indicaría que el tiempo que tienes ya había acabado. No se cumplió ninguna de las condiciones que tenían que darse para decir ya el tiempo que tiene se acabó, porque ya hemos visto que todas las naciones han sido hecho añicos con el alfarero. Vemos un reino de Jesús, él solo gobernando la tierra, un reino en la tierra. Nada de eso ocurrió. Y seguir enseñando como unos idiotas, burros que engañan a otros burros, a 8 millones de gente que no piensa,
Pobrecito, por eso la Watchtower quemó estos libros, pues. ¿Por qué los quemó? En 1929 se deshizo de todos los libros del pastor Russell para que no se enteren de cuáles eran esos indicativos. ¿Cuáles eran los indicativos que mostrarían que el tiempo de los gentiles habían acabado en 1914? ¿Cuáles eran? Esos 7 puntos. Yo se los acabo de poner. Ninguno de ellos se cumplió. Y si no se cumplió, entonces el pastor se hubiera dicho, me equivoqué. El tiempo de los gentiles no acabó en 1914, porque seguimos como bien los gentiles. Pero se murió temprano. Murió en 1916. 2 años después, cuando vio que las cosas no funcionaban, se murió. Si hubiera vivido más tiempo, porque no era tan viejo como parecía. Russell ha muerto mucho más joven que yo. Cuando Russell murió tenía 64 años de edad. Menor que yo, con 6 años. Lo llamaban el viejito Rutherford, Russell. Viejito Russell. ¿Qué edad murió? Tenía 64 años. Mucho menor que yo. ¿64 años de edad? Entonces yo me pregunto, ¿por qué los hijos no piensan con la cabeza? Y sigue repitiendo con papá, en tiempos de nació en el acabó en el 14, que tú estás reinando desde 1914. Entonces, ¿por qué seguimos con guerra, terremotos, pestes, hambre, y Jesús está gobernando? ¿Y para qué sigue su gobierno? Para nada. Si Russell resucitara ahora y viera las condiciones que estamos viviendo después de más de 100 años de su muerte, él diría, pues me equivoqué. No, culminó el tiempo señalado de la nación en el 14. Eso fue si él estuviera vivo ahora. Porque diría, bueno, ¿y por qué nos hicieron añicos los gobiernos de este mundo? ¿Por qué hicimos gobiernos de este mundo? ¿Y por qué no se han reunido todos los ungidos en 1914 para estar gobernando con Cristo todos juntos? Entonces tenemos ungidos en la tierra, más de 1000. Y así razonaría Jesús. ¿Por qué no se hicieron añicos los gobiernos de la tierra? Para que existiera solamente un solo reino, sin competencia, al lado de Cristo, gobernando con él. Bueno, esto lo he puesto, queridos amigos, para que ustedes mediten y se abran sus ojos. Y yo pongo las pruebas acá para que ustedes piensen, amigos de Jehová, no sean tontos. Piensen con la cabeza, no sean papagayos, no sean loros, repitiendo lo que va a estar dice y no razonan lo que significa el fin de tiempo de los gentiles. Lean el libro, el segundo tomo, Estudio de la Escritura de Russell, donde él puso esta doctrina en la Watchtower. Fue él que la introdujo. Pero vean qué cosa decía él con respecto a eso. Pero la Watchtower los ha tirado a la basura en 1929 para que ustedes no sepan. Pero yo se las pongo. Gracias a internet tenemos esa posibilidad de mostrar a ustedes qué es lo que se llama el pastor Russell. Para que ustedes abran sus ojos. Y esa es mi labor. Desmulanizarlos. Y que dejen de ser ignorantes. Lean este libro. Pues no lo tiene, pues. Ni en la biblioteca del Salón del Reino existe este libro. Los han quemado todos porque no quieren que ustedes se enteren de lo que se llama pastor Russell con respecto a esta doctrina del tiempo de los gentiles. Claro. Cuanto más ignorantes estén los miembros, más fácil de engañarlos y manipularlos. De eso se trata la ignorancia. Pues. Bueno, los dejo, amigos. Gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.